En la mesa de acción de gracias me dijeron que yo existía solo para pagar cuentas mientras mi hermano vivía de aplausos, así que me levanté, los dejé con la cuenta completa, y fue la primera vez que entendieron quién realmente sostenía todo. Me llamo Matías, tengo 27 años, y llevo trabajando en el vivero de mis padres prácticamente desde que tengo memoria. No exagero. A los 11 años ya estaba cargando sacos, regando plantas y limpiando invernaderos. A los 18, cuando otros recién empezaban la universidad, yo ya llevaba las cuentas del negocio, corregía errores administrativos y evitaba que todo se viniera abajo por malas decisiones. Mi hermano menor, Benjamín, tiene 25 años. Se gana la vida jugando videojuegos frente a una cámara y hablando de disciplina, esfuerzo y constancia, mientras todos a su alrededor hacen el trabajo real para sostenerle el escenario. En casa lo tratan como si hubiera descubierto la cura del cáncer. Admiración absoluta. Devoción total. ¿Yo? Yo soy el tipo que arregla los sistemas de riego a las 5 de la mañana y no recibe ni las gracias. Esa ha sido la dinámica toda mi vida. Hasta ese jueves. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza el techo del invernadero. Adentro, la mesa de acción de gracias parecía sacada de una revista. Mi madre había hecho un despliegue completo, vajilla elegante, pavó dorado, puré de papas, cazuela de judías verdes, salsa de arándanos, todo perfectamente dispuesto. Había pasado el día entero cocinando. Y en el centro de todo, como si fuera el motivo de la celebración, estaba Benjamín. Llegó 40 minutos tarde, con una sudadera que probablemente costaba más que mi cheque semanal. No ayudó a cocinar. No ayudó a preparar la mesa. Simplemente entró, saludó por encima y se sentó como si fuera el invitado de honor. Mi padre levantó su copa y sonrió orgulloso. Por nuestro campeón, dijo. 60.000 suscriptores ya. Construyendo algo real. Incluso Bill, el proveedor del vivero, me preguntó por tu canal. Su nieto te sigue. El brindis no fue improvisado. Se notaba que lo había ensayado. Quería decir bien el número. Quería sonar como un padre orgulloso. Benjamín sonrió, encantado. Gracias, papá. Ya vamos por 62.000. Un sponsor de torneos me escribió. Una empresa de bebidas energéticas. Esto puede ser grande. Mientras tanto, yo llevaba despierto desde las 5 de la mañana. Ese mismo día había reparado una tubería rota en el invernadero 2, evitando que se perdieran más de $20.000 en plantas. Revisé 3 meses de facturas de proveedores y encontré errores que nos ahorraron casi 4.000. Después pasé 4 horas en el ayuntamiento cerrando un contrato municipal, mantenimiento de 8 parques durante 3 años. $30.000 de ganancia por trimestre. Dejé el tenedor sobre el plato. Papá, dije, cerré hoy el contrato municipal. 30.000 por trimestre, durante 3 años. No me miró. Matías, tú naciste para cuidar la tierra para que tu hermano florezca, respondió. Así funciona la vida. Algunos sostienen, otros brillan. Mi madre asintió mientras cortaba el pavo. Tu hermano tiene un don. Tú eres más práctico, más de base. Cada uno tiene su lugar. Lo dijo como si fuera una ley natural. Como si mi papel hubiera sido asignado al nacer y no hubiera nada más que discutir. Benjamín ya estaba otra vez con el teléfono, sin prestar atención a la comida ni al esfuerzo que había detrás. La semana anterior había subido una foto desde nuestro invernadero con el texto, enraizado en la familia, creciendo hacia la grandeza. El invernadero que yo mantenía. Las plantas que yo seleccionaba. El trabajo que hacía que él se viera bien. Llevaba trabajando en Mountain View Gardens desde los 11 años. A los 18 tomé las cuentas después de que mi padre casi hundiera el negocio comprando $8.000 en macetas italianas que tardaron 2 años en venderse. Pasé 9 años gestionando todo mientras otros se llevaban el crédito. El mes pasado, Benjamín hizo un directo hablando de su trayectoria y de cómo el apoyo familiar había sido clave. Nunca mencionó el ordenador que ayudé a pagar. Ni la habitación insonorizada que ayudé a construir. Mi apoyo no existía en su relato. Entonces me levanté. La silla raspó el suelo. Me incliné y desabroché el enorme llavero que llevaba colgado del cinturón desde hacía casi una década. Llaves de los camiones, de los invernaderos, de la cámara frigorífica, de la oficina, de la caja fuerte, del almacén de químicos, del cobertizo de equipos, del edificio principal. Lo sostuve sobre la mesa unos segundos. Mi padre finalmente me miró, molesto por la interrupción de su momento. Y dejé caer todo el llavero dentro del bol de puré de papas. El chapoteo fue perfecto. Una llave quedó sobresaliendo como una bandera. El puré salpicó la camisa de mi padre. Benjamín levantó la vista, confundido. Ahora el suelo se cuida solo, dije. Silencio absoluto. ¿Qué demonios fue eso? Empezó mi padre. Lo que escuchaste, respondí. Ya pueden empezar a pagar sus propias cuentas.
Tomé mi chaqueta y salí, dejando la puerta del invernadero abierta. Subí a mi camioneta bajo la lluvia, los limpiaparabrisas luchando contra el agua. Media hora después, llegué a mi departamento tipo estudio al sur de la ciudad, 35 metros cuadrados en una antigua bodega reconvertida. Pequeño. Pero mío. Lo llevaba alquilando en secreto desde hacía 16 meses. Mis padres creían que vivía en la cabaña de invitados, siempre disponible para arreglar, limpiar o resolver cualquier problema. No sabían que llevaba más de un año preparando mi salida. El lugar lo pagué con trabajos freelance de diseño paisajístico que hacía los fines de semana, cuando ellos pensaban que estaba haciendo mandados para el vivero. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que me quitara la chaqueta. 23 llamadas perdidas cuando lo dejé sobre el mostrador. Abrí el portátil y entré a mi banco. La pantalla de pagos automáticos cargó. Ahí estaba. La transferencia permanente que había configurado 4 años atrás, cuando agotaron sus tarjetas y vinieron a mí llorando por el riesgo de perder su departamento en el centro. $2.400, el primer día de cada mes. El alquiler de su cómodo apartamento con vista a la montaña y portero incluido. Durante años, mis padres repitieron la misma historia frente a cualquiera que preguntara. Decían que vender la casa había sido una decisión estratégica, un ajuste inteligente para simplificar gastos y vivir con menos presión. Lo que nunca contaban era la verdad completa, que quien estaba sosteniendo esa reducción inteligente era yo. Yo cubría los costos, mientras ellos destinaban las ganancias del vivero a financiar los equipos de streaming de Benjamín y sus viajes a torneos. Aquella noche, sentado en mi apartamento, tomé una decisión silenciosa. Abrí una pestaña en la computadora y cancelé todo lo que estaba pendiente. Luego entré al registro mercantil de Carolina del Norte. Hacía 8 meses había iniciado el proceso para dejar de figurar como agente registrado de Mountain View Gardens, el negocio familiar. Lo había postergado una y otra vez, paralizado por la esperanza absurda de que algún día dejaran de verme como el que arregla todo y empezaran a verme como un hijo. Esa esperanza se había terminado. Completé los campos restantes, firmé el formulario y presioné enviar. En ese instante, dejé de estar legalmente vinculado al negocio. Ya no podían poner mi nombre en préstamos, ni usar mi crédito como respaldo, ni cargarme con sus deudas acumuladas. Me recosté en la silla. El departamento estaba en silencio, salvo por la lluvia golpeando contra las ventanas. Mi teléfono vibraba sin parar sobre la mesa, iluminándose con mensajes que no quise leer. Simplemente escuché la lluvia. Esa noche dormí mejor que en años. Desperté a las 5 de la mañana sintiéndome más descansado de lo que había estado en meses. Preparé café, abrí el correo para revisar trabajos de clientes privados y recién entonces noté que tenía 61 llamadas perdidas y una cadena interminable de mensajes desesperados. Los ignoré. Encendí la laptop y me puse a trabajar en una propuesta de diseño para un cliente independiente. La primera grieta real apareció cerca de las 8. Un mensaje de mi padre. Falla en el sistema de riego, zona 3. Las orquídeas se están muriendo. Ven ahora mismo y arregla las válvulas. No era una pregunta. Era una orden. Como si yo siguiera en su nómina. Como si irme 2 días antes hubiera sido solo un berrinche pasajero que él podía ignorar. Sabía exactamente qué estaba ocurriendo. El sistema automatizado de nebulización que yo mismo había diseñado e instalado 6 años atrás requería revisiones diarias. Era una instalación compleja, solenoides, reguladores de presión, sensores de humedad ajustados por zonas. Sin mantenimiento, el agua dura de Asheville obstruía los aspersores en menos de 2 días. La sección tropical siempre era la primera en colapsar, las catleyas, las bandas, las palaenopsis. Di un sorbo al café, abrí el programa de diseño técnico y seguí trabajando en los planos de elevación del terreno de mi cliente. Dejé que el teléfono vibrara. 30 minutos después llegó una foto. Un primer plano de una orquídea banda. Los pétalos morados, antes intensos, estaban marrones y arrugados en los bordes. El mensaje decía: mira lo que estás destruyendo. Miles en pérdidas de inventario. Deja de comportarte como un niño y haz tu trabajo. Mi trabajo. Todavía creía que podía exigirme que regresara corriendo. Entonces comenzaron los mensajes de Benjamín. Hermano, en serio. Papá está fuera de control. Mamá lleva 1 hora llorando en la cocina. Tengo un estreán patrocinado en 3 horas y necesito concentrarme. Arregla el tema del agua para que yo pueda trabajar. El negocio se estaba muriendo. El inventario también. Y lo único que le preocupaba era que el drama afectara su rendimiento frente a la cámara. 5 minutos después llegó otro mensaje. Esto es mi sustento. Estás arruinando mi carrera. Al menos piensa en alguien más que no seas tú, por una vez. El Matías de antes habría cedido. Habría ido,
Pasado 8 horas ajustando válvulas y recalibrando sensores mientras ellos se quejaban de que yo había dejado que todo llegara a ese punto. Mientras Benjamín transmitía desde la casa de invitados que yo mismo ayudé a insonorizar, ganando dinero con seguidores que creían que sus padres eran un ejemplo de apoyo. Ese Matías murió el día de Acción de Gracias. Hice capturas de pantalla de cada mensaje, cada exigencia, cada intento de culpa. Los guardé todos. Luego puse el teléfono en silencio, me até las zapatillas y salí a correr 10 kilómetros bajo la lluvia. Corrí hasta que me ardieron las piernas y los pulmones, hasta que lo único que existía era el sonido de mis pies contra el pavimento. Cuando regresé, 2 horas después, había 47 mensajes nuevos. La desesperación había escalado rápido. Mi padre me llamó ingrato, egoísta, una vergüenza para el apellido familiar. Mi madre dijo que le estaba rompiendo el corazón, que no me había criado para ser así. Benjamín aseguró que estaba saboteando su carrera, que nunca me perdonaría esta traición, que todo era por celos a su éxito. Nadie mencionó lo que dijeron en la cena. Nadie reconoció el daño. Todo giraba en torno a lo que yo debía arreglar para ellos, a cómo tenía que volver a hacerles la vida cómoda. Esa noche saqué del armario una vieja caja de zapatos que llevaba años evitando. Estaba llena de tarjetas y cartas de mi abuelo, escritas antes de morir cuando yo tenía 23. Era el padre de mi papá y la única persona que alguna vez me vio como algo más que una herramienta. Encontré una tarjeta de mi cumpleaños número 21. Decía: Matías, tienes un don para hacer crecer las cosas. No permitas que nadie te convenza de que ese don existe para sostener el jardín de otros en lugar de construir el tuyo. Hay personas que solo toman. Te vacían y lo llaman amor. El amor real quiere verte prosperar por tu cuenta. La había leído decenas de veces, pero nunca la había entendido del todo hasta ese momento. Él había visto exactamente lo que mis padres hacían. Había visto cómo me entrenaban para ser el motor mientras Benjamín era el auto de exhibición. Me estaba advirtiendo. Pegué esa tarjeta en el refrigerador con un imán. Un recordatorio. Una bendición. El teléfono volvió a iluminarse. Esta vez era mi tía Verónica, la hermana mayor de mi padre. La familia la había apartado en 2017, después de que lo llamara narcisista parasitario en una fiesta de Navidad. Yo dejé de hablar con ella para no generar más conflictos. Su mensaje decía: escuché que por fin creciste una columna vertebral. Bien. Llámame cuando estés listo para conocer toda la historia. Me quedé mirando la pantalla largo rato. ¿Toda la historia? Escribí. ¿Qué historia? La llamé. Atendió al primer tono. Ya era hora, dijo. ¿Cuándo puedes venir? Nos reunimos a la mañana siguiente en un restaurante de carretera. Verónica ya estaba allí, sentada en un reservado del fondo, con una caja de archivos de cartón a su lado. Se veía mayor de lo que recordaba. Canas sin disimular, ojos cansados de cargar con demasiados secretos familiares. Pero cuando me vio, sonrió. Te ves distinto, dijo cuando me senté frente a ella. Mejor. Me fui, y respondí. Corté todo contacto. Bien, dijo. Debiste hacerlo hace años. Empujó la caja hacia mí. Esto lo saqué de la casa de tu abuelo. Tu padre quería tirarlo todo. Decía que era basura. Yo lo leí antes. ¿Qué es esto? Pruebas, contestó. De que esto no fue improvisado. Lo planearon durante años. Abrí la caja. Estaba llena de documentos. Declaraciones de impuestos de principios de los años 2000. Y supe, antes de leer una sola hoja más, que mi vida estaba a punto de cambiar otra vez. Abrí la caja con una expectativa mínima. Esperaba lo habitual, papeles viejos, recibos amarillentos, tal vez algún contrato sin valor actual. Cosas que se guardan por costumbre más que por utilidad. El cartón crujió cuando levanté la tapa y el olor a polvo viejo confirmó esa suposición inicial. A simple vista, no había nada fuera de lo común. Había facturas antiguas, libros contables con las esquinas gastadas, hojas sueltas con anotaciones que ya no decían nada. Todo parecía inofensivo. Pero al mover un par de carpetas, noté algo distinto al fondo. Un archivador tipo acordeón, grueso, pesado, de esos que no se usan para papeles triviales. Lo saqué con cuidado, como si intuyera que no debía hacerlo a la ligera. En la pestaña había una frase escrita a mano, con tinta azul ya algo deslavada: futuro de Matías protegido. Me quedé mirándola más tiempo del necesario. Reconocí esa letra de inmediato. Era la de mi abuelo. Firme, clara, sin adornos innecesarios. La misma letra con la que me enseñó a sumar, con la que marcaba fechas importantes en el calendario de la cocina, con la que firmó el último contrato del vivero antes de retirarse. Abrí el archivador. Dentro había un documento que no necesitó explicación. Papel legal, membrete oficial, sellos, firmas notariales. No era una intención, no era una promesa.
Era un fideicomiso real, válido, ejecutable. Creado en 2016. Monto, $175.000. Beneficiario único, Matías Michael Doyle. Condición, acceso completo al cumplir los 25 años. Sentí como el pulso se me aceleraba. Tuve que apoyar el antebrazo sobre la mesa para estabilizar la hoja, porque me estaba temblando la mano. Ese dinero no era simbólico. No era un detalle. Era un punto de inflexión que nunca llegó. Habría saldado mis préstamos estudiantiles de una sola vez. Habría eliminado esa presión constante que me acompañaba cada mañana. Me habría permitido comprar terreno, maquinaria propia, una camioneta que no exigiera reparaciones cada 2 meses. Habría significado independencia. Libertad real. Por primera vez, habría podido iniciar mi propio negocio de jardinería sin endeudarme hasta el cuello, sin aceptar trabajos mal pagados solo para sobrevivir, sin jornadas de 80 horas semanales para reunir capital mientras otros tomaban decisiones por mí. Pasé la página. Y ahí fue cuando el aire se me fue del pecho. El registro mostraba un retiro total. Liquidación completa. Sin fraccionamientos. Sin excepciones. Fecha exacta, 2 de marzo de 2020. Transferencia electrónica a una cuenta bancaria en Nevada. Leí esa línea 2 veces. Luego 3. Mis ojos bajaron lentamente hasta la sección de firmas. Mi nombre estaba ahí. Pero no era mi firma. La reconocí por contraste. Las letras eran exageradas, redondeadas, casi teatrales. Mi escritura siempre había sido funcional, directa, pensada para ser entendida, no admirada. Aquello era alguien intentando imitarme, pero desde una idea equivocada de cómo yo escribía. Y entonces lo vi con claridad brutal. Era la firma de mi madre. No idéntica, pero inconfundible. La misma inclinación. El mismo remate en la última letra. Exactamente igual a como firmaba tarjetas, listas del supermercado, formularios del banco. Mi nombre escrito con su mano. Me quedé mirando la fecha. Marzo de 2020. El mismo mes en que Benjamín anunció que se mudaba a Las Vegas. Dijo que necesitaba estar donde pasaban las cosas. Donde se movía la industria. Donde estaban las oportunidades. Poco después apareció instalado en un penthouse cerca del Strip, supuestamente para estar cerca de la escena. Fue también cuando apareció con un equipo de streaming de primer nivel. Nada improvisado. Monitores dobles, iluminación profesional, micrófonos caros, pantalla verde. Todo nuevo. Todo comprado de una sola vez. Contrató un gestor de marca. Luego un editor de vídeo. Empezó a hablar de crecimiento, de estrategia, de posicionamiento. Arrendó un BMW. No para moverse, sino para mostrarse. Lo subía a redes sociales constantemente, con frases sobre disciplina, sacrificio y éxito. Trabajando duro, decía. Construyendo algo grande. Me dijeron que había ganado un torneo. Premio de 5 cifras. Que por fin estaba generando ingresos reales. Incluso me mostraron el cheque que él mismo había publicado en Internet. Padres orgullosos compartiendo la historia del hijo que lo estaba logrando. Nunca mencionaron el fideicomiso. Nunca dijeron de dónde salió el dinero inicial. Nunca dijeron que habían falsificado mi firma y vaciado mi futuro para financiar 8 meses de Benjamín jugando videojuegos desde un penthouse. Habían tomado mi herencia y la habían convertido en su fantasía de Las Vegas. Y cuando todo colapsó, cuando perdió patrocinadores, cuando lo desalojaron, cuando regresó sin nada, simplemente dejaron de hablar del tema. Lo redefinieron como una experiencia formativa. Algo que le enseñó lecciones. Yo seguía sentado ahí, con los papeles extendidos frente a mí, mientras tía Verónica me observaba en silencio. No parecía sorprendida. Parecía preparada. Como si hubiera esperado este momento durante años. Hay más, dijo finalmente. Mira el libro verde. Y el sobre Manila que está debajo. Tu abuelo llevaba registros impecables. Tomé el libro contable antiguo. Eran los registros del vivero Mountain View Gardens antes de que mi abuelo se lo vendiera a mi padre en 2015. Los números hablaban por sí solos. El negocio había sido rentable. Ingresos estables, entre $60.000 y $70.000 anuales después de gastos. Compras inteligentes. Costos controlados. Clientes fieles. Un sistema que funcionaba. Luego abrí el siguiente libro. Los registros de mi padre desde 2016. Tinta roja por todas partes. Gastos innecesarios. Macetas italianas que nadie en Asheville pedía. 3 vehículos de reparto cuando uno era suficiente. Consultores de marca para rediseñar el logo 4 veces. Membresías costosas en asociaciones que no generaban ingresos. Espacios premium en ferias comerciales que el negocio no podía sostener. Y al final de cada trimestre, la misma anotación. Matías cubre el faltante. Como si yo fuera una cuenta de respaldo.
Q2 2017, Matías cubre $8.200. Q4 2018. Matías cubre $12.500. Miles y miles de dólares. Mi esfuerzo. Mi salario. Manteniendo decisiones que no había tomado. Abrí el sobre Manila. Dentro había estados bancarios de una cuenta que yo no conocía. Los ahorros personales de mis padres entre 2016 y 2018. Depósitos constantes, etiquetados como ganancias del vivero, incluso cuando los libros mostraban que apenas se cubrían los costos. Sacaban dinero por detrás mientras yo sostenía el frente. Te usaron como fondo de emergencia desde que tenías 19 años, dijo tía Verónica. Tu abuelo lo vio. Por eso creó el fideicomiso con una cláusula clara, solo tú podías tocar ese dinero a los 25. ¿Desde cuándo lo sabía? Pregunté. Intentó advertirlos años antes de morir. Tu padre lo acusó de favoritismo. Ahí fue cuando habló con su abogado. Guardé silencio. Ella tomó café, dándome tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté. Porque no habrías querido escuchar, respondió. Habrías defendido a tus padres. A mí me habrías visto como el problema. Tenía razón. Pero ahora no, continuó. Ahora ya entiendes. Y ahora puedes actuar. Saqué el teléfono. Fotografié cada documento. Cada firma falsa. Cada cifra. Luego marqué un número. Departamento de Policía de Asheville, dije. Quiero denunciar un robo. Hurto mayor y falsificación. Tengo toda la documentación. Y sé exactamente quiénes son los responsables. Tía Verónica sonrió. No con alegría. Con alivio. Que se caiga todo, dijo. Horas después, estaba sentado en una sala de entrevistas de la comisaría, frente a una detective de unos 40 años. Los papeles estaban ordenados sobre la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargando con todo yo solo. Extendí todos los documentos sobre la mesa metálica de la sala de revisión, el fideicomiso, la firma falsificada, los movimientos bancarios, los libros contables del negocio familiar. Todo estaba ordenado, clasificado y rotulado como si estuviera presentando un caso formal ante un tribunal. La mujer frente a mí, una investigadora con años de experiencia, examinó cada hoja con calma, tomando notas en silencio. Cuando llegó a la comparación de firmas, abrió un cajón de su escritorio y sacó una lupa. La sostuvo bajo la luz blanca del fluorescente durante un largo minuto, analizando cada trazo con atención quirúrgica. Esto es una falsificación evidente, dijo finalmente. Mira los puntos de excitación, la formación irregular de las letras. Observa esta M. No corresponde a tu escritura. Saqué del sobre varias fotos de tarjetas y notas manuscritas de mi madre. Ella las comparó una por una con la firma cuestionada. La diferencia era innegable. La coincidencia es clara, concluyó. Esto constituye evidencia forense sólida. Si lo combinamos con la línea temporal y el destino del dinero, tenemos un caso completo. Delito grave, falsificación, fraude y apropiación indebida. Tu madre podría enfrentar una condena real. Bien, respondí sin dudar. Ella me observó con seriedad. Necesito que entiendas lo que esto implica. Una vez que presentemos los cargos, no hay marcha atrás. No podrás retractarte. ¿Estás completamente seguro? Entiendo perfectamente, contesté. Falsificaron mi firma y se robaron mi herencia. No tengo dudas. Asintió con un leve gesto. Entonces necesitaré todo lo que tengas. Cualquier documento que muestre un patrón o un motivo, registros bancarios, mensajes, correos electrónicos. Tengo años de eso, dije. Todo está respaldado. Perfecto. Tráemelo todo. Los citaremos para interrogarlos. Salí de la estación con el teléfono vibrando sin parar. 73 llamadas perdidas. Los mensajes de mi padre habían pasado de la furia a la súplica. Mi madre enviaba emojis llorando uno tras otro. Benjamín me dejó un mensaje de voz que ni siquiera abrí. Entonces entró una llamada de un número desconocido. Atendí. Matías, dijo la voz. Soy Benjamín. Estoy llamando desde otro teléfono. Dime. No sé qué está pasando entre tú y nuestros padres, pero no puedes simplemente desaparecer. Eso no es lo que hace una familia. Tenemos que hablar como adultos. Guardé silencio. Mira, continuó, papá dijo cosas fuera de lugar en esa cena, lo sé. Pero no puedes dejar que mamá y papá lo pierdan todo por unas palabras. Están muy mal. El cheque del alquiler rebotó. Están a punto de ser desalojados. ¿De verdad vas a permitir que eso pase? Sí, respondí. Exactamente eso voy a hacer. Vamos, hermano. Somos sangre. La familia se mantiene unida en los momentos difíciles. Eso es lo que nos diferencia del resto. La sangre no te da derecho a robarme, le dije. Quizá deberías preguntarle a mamá y papá qué pasó en marzo de 2020.
Pregúntales de dónde salió realmente tu dinero para Las Vegas. Del otro lado solo hubo silencio. ¿De qué estás hablando? Preguntó al fin. Del fideicomiso de mi abuelo. Los 175.000 que dejó para mí. El que mamá vació falsificando mi firma para transferírtelo a ti. Eso fue un premio de un torneo, respondió, pero su voz ya no sonaba segura. No. Era mi herencia. Y la robaron. Corté la llamada. Bloqueé ese número y luego todos los demás asociados a ellos. El silencio que siguió fue absoluto. Y perfecto. 5 días después estaba en el trabajo. Llevaba 6 años en Astral Landscape Design, un empleo que siempre mantuve completamente separado del negocio familiar. Nadie allí sabía nada de Mountain Dew Gardens ni de mi historia personal. Para ellos yo era simplemente Matías, el arquitecto paisajista especializado en jardines con plantas nativas. La empresa funcionaba en un edificio de ladrillo restaurado, en pleno centro. Estábamos reunidos en la sala principal, 2 socios senior, 3 diseñadores junior y yo, alrededor de una mesa de planos, revisando un proyecto residencial de alto nivel en Biltmore Forest. El terreno tenía problemas complejos de drenaje y pendiente, y yo explicaba por qué era indispensable usar ciertas especies nativas para controlar la erosión. Entonces la recepcionista golpeó suavemente la puerta abierta. Matías, dijo, perdón por interrumpir, pero hay personas en el lobby que dicen ser tus padres. Les expliqué que estabas en reunión, pero se niegan a irse. Están siendo bastante ruidosos. El silencio cayó sobre la sala. Todas las miradas se clavaron en mí. Carolina, mi jefa, levantó las cejas, incómoda por la intrusión de un conflicto personal en el entorno laboral. Yo me encargo, dije. Disculpen la interrupción. Serán solo 5 minutos. Bajé por las escaleras hacia el lobby. Allí estaban, mi padre y mi madre, parados en medio del espacio moderno como 2 personas completamente fuera de lugar. Parecían devastados. El desalojo se había ejecutado 3 días antes. Mi padre llevaba una camisa arrugada, con manchas visibles que parecían de café o salsa. No se había afeitado en más de una semana. Mi madre usaba un abrigo demasiado grueso para un edificio con aire acondicionado, aferrando su bolso con los nudillos blancos. Se veían desesperados. Rotos. Y yo no sentí absolutamente nada. Matías, dijo mi padre en voz alta, que resonó contra el vidrio y el cemento. Esto se acaba hoy. Vas a detener esta locura. No tenemos dónde ir. Nos vas a ayudar. La recepcionista tenía la mano sobre el teléfono, lista para llamar a seguridad. Levanté una mano. Todavía no. Están armando un espectáculo, dije. Váyanse. No nos vamos hasta que arregles esto, intervino mi madre, con la voz quebrándose y las lágrimas asomando. Somos tus padres. ¿Cómo puedes hacernos esto? Estamos durmiendo en el auto. Tú tienes dinero. Desde el primer segundo supe que no habían venido a hablar. No había dudas, ni matices, ni espacio para una conversación honesta. Sus cuerpos lo decían antes que sus palabras. La postura rígida de mi padre, la forma en que mi madre apretaba las manos, como si necesitara sostener algo que se le escapaba. Vas a ayudarnos, dijo él, dando un paso hacia adelante. Tienes que hacerlo. Te criamos. Te dimos todo. No levanté la voz. No hubo enojo. Solo una calma pesada, de esas que llegan cuando ya no queda nada por perder. ¿Tienes dinero?, continuó, acercándose aún más. Hoy mismo vas a escribirnos un cheque y vas a firmar como aval un nuevo contrato de arriendo. Soy tu padre. Exijo respeto. Lo miré en silencio unos segundos. Pensé en cuántas veces había escuchado esa palabra usada como arma, nunca como algo que se mereciera. ¿Respeto? Respondí finalmente. ¿Eso es lo que llamas robo agravado? Se quedó congelado. No esperaba esa palabra. Nunca la había escuchado aplicada a él. Abrí el bolso con cuidado, como quien ya ha ensayado ese momento demasiadas veces. Saqué las copias que llevaba semanas preparando y las acomodé sobre el mostrador, una por una, sin apuro. El documento del fideicomiso. Los registros bancarios. El análisis preliminar de la firma. Tomé la hoja clave y la levanté para que no hubiera margen de duda. 2 de marzo de 2020, dije con voz firme. Transferencia electrónica por $175.000 enviada a Nevada. Directamente a cubrir el ático de Benjamín en Las Vegas. Su equipo de streaming. Su BMW. Cada gasto financiado con el fondo que mi abuelo dejó exclusivamente para mí. Mi madre estiró la mano, temblando, como si pudiera detener el tiempo. Hijo, espera, susurró. Déjanos explicarte. Negué lentamente con la cabeza. ¿Explicarme qué? Pregunté. ¿Cómo falsificaron mi firma? ¿Cómo se apropiaron de mi herencia sin decir una sola palabra? Ese dinero era para la familia, intervino mi padre, pero su voz ya no tenía autoridad.
Sonaba cansado, gastado, viejo. No, respondí. Ese dinero era para mí. Mi abuelo lo dejó claro, por escrito, ante notario. Pero ustedes decidieron que la carrera de videojuegos de Benjamín era más importante que mi futuro. Y para lograrlo cometieron fraude. Di un paso al frente. No fue una amenaza. Fue una afirmación. Por primera vez en mi vida, retrocedieron. Ya presenté una denuncia formal, continué. La unidad de delitos financieros tiene todas las pruebas. No es una advertencia. Están enfrentando cargos. No harías eso, murmuró mi padre, más para sí mismo que para mí. Ya lo hice. Matías, somos tus padres. No, dije sin elevar la voz. Son delincuentes. Hay una diferencia enorme. Me giré hacia la recepcionista. Por favor, llama a seguridad. Las puertas de vidrio se abrieron detrás de mí. Escuché pasos firmes. Mi madre empezó a llorar, con ese llanto desordenado que no busca consuelo, solo escape. No me di vuelta. No lo necesitaba. Uno de los socios bajó desde el segundo piso. ¿Todo bien?, preguntó Carolina, observando la escena. Sí, respondí. Estoy bien. Podemos continuar con la reunión. La investigación avanzó más rápido de lo que esperaba, como si todo hubiera estado esperando ese empujón final. 3 semanas después, un martes por la tarde, la detective me llamó. Yo estaba en casa de mi tía Verónica, ayudándola a reorganizar su garaje. A cambio, ella me guardaba herramientas y equipos para pasar el invierno. Era un intercambio simple, honesto, sin deudas ocultas. El caso quedó resuelto, me dijo. El análisis de escritura es definitivo. Su madre falsificó la firma. Los registros bancarios confirman cada movimiento. La transferencia fue directa a cuentas vinculadas a los gastos de su hermano en Las Vegas. Contratos de arriendo, compras de equipos, leasing del vehículo. Todo documentado. Todo rastreable. Cerré los ojos un segundo. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. El abogado de sus padres se comunicó con nosotros. Buscan un acuerdo. Saben que ir a juicio sería costoso y que perderían. La evidencia es sólida. Me explicó los términos con precisión quirúrgica. Declaración de culpabilidad por fraude y falsificación de documentos a nivel penal, a cambio de una condena reducida. Pensé en todo lo que había pasado para llegar ahí. Pensé en las veces que dudé de mí mismo. En cómo me convencieron de que exageraba. ¿Cuáles son las condiciones?, pregunté. Nada de cárcel. 2 años de libertad condicional. 300 horas de servicio comunitario cada uno. Restitución completa mediante la liquidación de activos comerciales. Y una orden de alejamiento permanente. Ningún contacto con usted. Violación implica arresto inmediato. Respiré hondo. Acepto, dije. Pero quiero que se liquide todo. El vivero, la propiedad, cada activo. Todo debe ir a cubrir las deudas y mi restitución. El acuerdo se cerró 10 días después. Mountaineer Gardens fue vendido a una cadena regional de viveros que solo quería la ubicación y la cartera de clientes. Pagaron por debajo del valor de mercado debido al estado del inventario y el desgaste de los equipos. La propiedad se vendió por separado a un desarrollador que planeaba construir viviendas adosadas. El terreno le interesaba más que cualquier estructura existente. El inventario restante se liquidó en subasta por una fracción de su valor real. Todo lo que mis padres decían haber construido, y que en realidad había sostenido yo durante años, se transformó en dinero para pagar sus delitos. 6 semanas después, el pago final de restitución llegó a mi cuenta, $95.000. No era el monto completo, después de honorarios legales y reclamos de acreedores, pero era suficiente. Más que suficiente para empezar limpio. A través de mi tía Verónica supe el resto. Mi padre consiguió trabajo reponiendo mercadería de noche en una ferretería. Turnos de 10 de la noche a 6 de la mañana. 40 horas semanales. Sin beneficios. Mi madre limpia habitaciones de hotel en el turno matutino. El trabajo le destroza la espalda. Viven en un departamento de una sola habitación, en una zona complicada. Se mueven en autobús porque no pueden pagar el seguro del auto. No salen a comer fuera. Llevan almuerzo en bolsas de papel. Nadie los llama. Benjamín dejó Las Vegas tras su segundo desalojo. Rebotó de un lugar a otro. Intentó relanzar su canal de streaming en Atlanta, pero no funcionó. La audiencia ya había seguido adelante. Nuevos creadores. Mejor producción. Suscriptores en caída constante. Yo hice lo contrario. Con el dinero de la restitución y mis ahorros, compré 8 acres de terreno en las montañas, a las afueras de Asheville. Estaba cubierto de kudzu, pinos jóvenes y maleza densa. El camino de acceso apenas se podía transitar. Sin servicios, sin construcciones. Tierra cruda que nadie quería. Para mí, era exactamente lo que buscaba.
Lo primero que construí fue un taller. Una losa de concreto de 5 por 6 metros que vertí yo mismo durante 2 fines de semana. Estructura de madera, techo metálico. Un espacio seco, simple, funcional. Mi tía Verónica me ayudó con la base. Mezclamos concreto a mano, cargamos carretillas, reímos más de lo esperado. Fue trabajo duro, pero honesto. Luego empecé a limpiar el terreno. Cada fin de semana llegaba con una motosierra, guantes y un plan claro. Avancé centímetro a centímetro. Eliminé especies invasoras. Abrí visuales. Definí zonas. Fue brutal. Ampollas, dolor, cansancio. Pero cada metro despejado era mío. Contraté a un operador con excavadora para limpiar las 5 acres principales. Tardó 3 semanas, trabajando medio día. Guardé cada pieza de madera aprovechable. Parte la convertí en tablas rústicas con un aserradero portátil usado. El resto quedó apilado para futuros proyectos o leña. 8 meses después, inicié mi propio negocio de diseño paisajístico. Lo mantuve pequeño, intencionalmente. Solo clientes residenciales. Jardines con plantas nativas, drenaje sostenible, cero césped, jardines de lluvia. El boca a boca funcionó mejor de lo esperado. Clientes recomendando. Vecinos observando y llamando. Yo llegaba, escuchaba, diseñaba, construía. Cobraba justo. Cumplía horarios. No vendía cosas innecesarias. En 6 meses tenía más trabajo del que podía manejar solo. 14 meses después de aquel día de Acción de Gracias, tenía suficiente estabilidad para contratar a mi tía Verónica a tiempo parcial, encargándose de la gestión de proyectos y la agenda de clientes. Desde el principio, Carolina encajó a la perfección en el proyecto. Era organizada, meticulosa, confiable. Tenía esa capacidad casi instintiva para detectar a un cliente complicado antes de que se volviera un problema y sabía exactamente cómo manejarlo sin conflictos. Trabajábamos bien juntos. Había respeto mutuo y una dinámica clara. Gracias a eso, pude concentrarme en lo que realmente quería construir. La tierra se convirtió en mi eje, en el mejor sentido posible. Decidí plantar un huerto desde cero, 25 árboles frutales, manzanos, perales y cerezos. Investigué portainjertos durante semanas, comparé variedades, estudié el suelo. Cavé cada hoyo a mano, sin atajos, mezclando compost con la tierra nativa para asegurar una base sólida. Coloqué estacas correctamente en cada árbol, cuidando la inclinación y el espacio entre ellos. Construí bancales elevados para hortalizas usando madera recuperada de un viejo granero demolido que había comprado a bajo costo. Aún conservaba ese aroma limpio y fuerte del cedro. Instalé un sistema de recolección de agua de lluvia con 4 tanques de aproximadamente 750 galones cada uno, ubicados estratégicamente para alimentar los cultivos por gravedad. Nada fue improvisado. Cada fin de semana representaba un avance concreto. Ver las primeras flores fue una confirmación real de que estaba creando algo duradero, algo que no dependía de nadie más. Una tarde de sábado, a finales de primavera, mi tía Verónica vino a visitarme. Justo habíamos terminado de instalar el sistema de riego por goteo en el huerto. Caminó despacio por la propiedad, observando cada detalle, en silencio. Finalmente dijo que mi abuelo estaría orgulloso. Que esto era exactamente lo que él había querido para mí, algo propio, algo que no pudiera ser arrebatado. Le mostré el roble que había plantado cerca del centro del terreno, en el mismo punto donde me había detenido el día que compré la tierra. Aún era bajo, apenas 1,5 metros de altura, pero su crecimiento era sano y las raíces ya se habían afirmado bien. Le dije que el crecimiento real funcionaba así, requería tiempo, constancia, paciencia. No se podía fingir ni acelerar. Ella sonrió y comentó que sonaba igual que él. Antes de irse, me abrazó junto a su camioneta y me dijo que estaba orgullosa de mí, que había tomado la decisión correcta. Unos 18 meses después de aquella cena de Acción de Gracias que lo cambió todo, estaba una noche en el taller diseñando un jardín en pendiente para un cliente cuando escuché un auto subir por el camino de acceso embarrado. Nadie llegaba allí sin avisar. Prácticamente nadie conocía el lugar, salvo mi tía Verónica y algunos clientes recomendados de boca en boca. Salí al exterior y vi un Honda Civic viejo, claramente maltratado, estacionado de forma improvisada. De esos autos que compras barato y rezas para que sobreviva unos meses más. Junto a él estaba Benjamín. Tardé unos segundos en reconocerlo. Se veía devastado. Había adelgazado al menos 15 kilos, parecía mayor de lo que indicaban sus 26 años. La ropa le colgaba como si no fuera suya. Tenía el aspecto de alguien que ya había agotado todas las opciones. Nos quedamos mirándonos en silencio. Finalmente, dijo hola con una voz baja, vencida. No respondí. Crucé los brazos y esperé. Empezó a hablar. Dijo que sabía que probablemente no quería verlo,
que había cometido errores, que todos los habían cometido. Me contó que estaba en Atlanta, apenas logrando pagar el alquiler, que había perdido su trabajo en un call center la semana anterior y que en 2 semanas lo desalojarían. Que no tenía dónde ir, ni amigos que lo recibieran, ni llamadas que le devolvieran. Dijo que nuestros padres no podían ayudarlo, que apenas sobrevivían ellos mismos. Me apoyé contra la puerta del taller sin decir una palabra. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Continuó explicando que ahora sabía lo que había pasado. Que en su momento le dijeron que el dinero era un premio de torneo, un pago de un patrocinador que confiaba en él. Que no descubrió la verdad hasta después de que yo presentara la denuncia. Que mi tía Verónica le había contado todo. Dijo que estaba en shock. Eso casi me hizo reír. Decir que estaba sorprendido de que alguien hubiera entregado $175.000 a un streamer sin resultados reales era una forma elegante de no admitir que nunca quiso hacer preguntas. Me pidió ayuda. Unos meses. Dijo que podía dormir en el taller, trabajar conmigo, ayudar en el negocio de jardinería. Que solo necesitaba una oportunidad para reconstruirse. Lo observé con atención, buscando alguna señal de aprendizaje, alguna comprensión real de lo ocurrido. No encontré nada. Solo desesperación. Le dije que no. Intentó apelar al vínculo de sangre. Dijo que éramos hermanos. Respondí que nunca lo fue realmente. Que había sido un proyecto financiado con mi herencia y que ahora que el proyecto había fracasado, pretendía que yo financiara el reinicio. Insistió. Dijo que había manejado 4 horas, que gastó un dinero que no tenía. Le dije que habría sido mejor invertirlo en una dosis de realidad. Me suplicó. Le respondí que lo único que necesitaba era enfrentarse, por primera vez en su vida, a un escenario sin rescates automáticos. Sin colchón. Sin alguien amortiguando cada caída. Le expliqué que no siempre había un plan B, que no todas las puertas se abrían solo por insistir. Le recordé que tenía 26 años y que, hasta ese momento, nunca había sostenido un empleo real durante más de unos meses. Que jamás había asumido un alquiler completo sin ayuda externa. Que cada error había sido absorbido por otros, siempre por otros. Tal vez, solo tal vez, ese vacío que ahora sentía era exactamente lo que necesitaba para entender el peso de sus propias decisiones. Me acusó de estar buscando venganza. Negué con la cabeza. Le dije que no se trataba de castigo, sino de límites. De dejar de cargar con responsabilidades que nunca fueron mías. De no seguir financiando una historia que no elegí escribir. Le pedí que se marchara. Se quedó quieto, como si esperara que cambiara de opinión en el último segundo, como tantas veces antes. Miró alrededor con detenimiento, el taller, las herramientas, la tierra trabajada, los árboles alineados con paciencia. Todo lo que existía allí era fruto de tiempo, esfuerzo y silencio. Nada había sido regalado. Cuando habló de nuevo, su voz ya no era suplicante, sino tensa, cargada de rabia. Dijo que yo había cambiado. Asentí. Le respondí que sí, que finalmente lo había hecho, y que entenderlo había sido el trabajo más difícil de todos. No esperé una respuesta. Entré al taller y cerré la puerta detrás de mí. Escuché el auto arrancar con dificultad, el motor toser varias veces antes de rendirse a la marcha. Las ruedas giraron sin agarre, luego avanzaron. El sonido se fue perdiendo poco a poco hasta desaparecer por completo. Volví a sentarme frente al escritorio. El plano del jardín seguía ahí, esperando. Un cliente serio, un acuerdo claro, un pago cumplido. Un intercambio justo. Algo simple y honesto. El teléfono no vibró. Nadie llamó. Y por primera vez, ese silencio no pesó. Afuera, el sol descendía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos profundos. El roble se recortaba contra la luz del atardecer, creciendo sin prisa, afirmándose bajo tierra antes de extender sus ramas. Todo lo que había construido seguía en pie. Sin gritos, sin deudas emocionales, sin arrastres. Respiré hondo, volví al diseño y seguí trabajando.